Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este programa donde cada tarde le presentamos una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a darle seguimiento a este asunto tan preocupante, tan lamentable, que es el desastre que provocó las inundaciones en el poblado de Tototlán, acá en Alto Sur, Jalisco, y también volvió a afectar a una colonia extremadamente que ha recibido afectaciones prácticamente todos los temporales, la colonia La Martinica. Acá en Zapopan también hubo graves afectaciones con las tormentas de este lunes. Pero vamos a empezar el programa de esta tarde compartiendo información que tiene que ver con la crisis por desaparición de personas. Y en este marco tendremos una entrevista con Indira Navarro. Ella es integrante y fundadora de Guerreros Buscadores de Jalisco, y este colectivo se ha distinguido por hacer especialmente trabajos de búsqueda. Es el que participó en las excavaciones, en las búsquedas en el predio de Las Agujas, pero también han encontrado un nuevo sitio de inhumación a partir de información, anónima que les hicieron llegar. Así que vamos a conversar con Indira Navarro sobre este tema, pero también vamos a dar seguimiento a otros temas que tienen que ver con la represión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Lanzó un comunicado este fin de semana en el que reporta incursiones del ejército mexicano a poblados donde hay bases de apoyo zapatistas, y señalan que ese es un asunto muy grave porque es la segunda ocasión que ocurre. Están denunciando estos hechos. Hay más notas de otros asuntos locales y nacionales, pero también vamos a dar seguimiento a asuntos globales que nos parecen muy importantes. Se denuncia la desaparición de migrantes en los contextos de detenciones por el ICE. También vamos a dar seguimiento a lo que ocurre en Gaza y también en Estados Unidos. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, Alejandro Coronado en la producción, Fabián Cáceres en este momento en la mesa de operaciones, Stacy Torres también en la asistencia de producción. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén Martínez? Un gusto acompañarte y gracias a ustedes por acompañarnos. Más adelante hablamos de Gaza, por cierto, pero Arlene Medrano, que es una mexicana que está en la flotilla Global Summit, anunció hace unos instantes en su cuenta de Twitter que está la flota a 2 días ya de llegar a Gaza, y dicen navegamos ya en las zonas de mayor riesgo. Más adelante les comentamos los detalles del informe que ofreció. Y de hecho un periodista español, Rafael Borrego, que también acompaña esa flotilla, justamente describe los contextos en los que podrían los peligros y riesgos en los que podrían estar implicados al acercarse, al llegar a Gaza. Vamos a esta primera nota de los colegas de NTR. Es un seguimiento a una serie de reportajes de notas que han estado publicando en los últimos días, y tiene que ver con la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. El gobierno de Jalisco, dice esta nota actual, retomó la carga de información sobre personas víctimas de desaparición al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas a mediados de abril de este año. Sin embargo, los datos siguen sin concordar con el registro estatal, dado que las autoridades de Jalisco solo envían información de personas con denuncia a la base de datos federal. Esto significa que si una persona desaparecida solo tiene reporte ante la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, pero no denuncia ante la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, sus datos no son enviados al Registro Nacional. La propia titular de esta Vicefiscalía, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, confirmó esto en entrevista al diario NTR. La citamos, dijo: la diferencia en cifras radica en varios aspectos. El registro estatal tiene la información de la Comisión Local de Búsqueda con sus reportes y de la Fiscalía con sus denuncias. Es integral porque abarca todos los casos. En el Registro Nacional, el gobernador asume el compromiso de que retomemos el registro de parte de Fiscalía en los casos donde estemos abriendo carpetas de investigación. Entonces, en ese sentido, estamos capturando nosotros y el compañero de la comisión no. Así se explica, y esto muchas veces nos lo han compartido los colectivos de familiares, que muchas familias deciden no interponer denuncias por considerarlo riesgoso y únicamente levantan, digamos, el
reporte de desaparición ante la Comisión Estatal. Yo no sé si una manera de subsanarlo es que de oficio la Comisión Estatal de Búsqueda dé parte a la Vicefiscalía y por obligación, abra una carpeta de investigación. Me parece que así podría corregirse, pero bueno, por lo pronto está pendiente. Por lo tanto, hay menos reportes, menos registros de personas desaparecidas en el Registro Nacional que en el Registro Estatal. Los colegas del diario NTR detectaron que el 10 de septiembre, última fecha de actualización del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, incluía 136 casos nuevos ocurridos en agosto, pero en la plataforma nacional solo había datos de 50 casos. Vea qué significativa es casi una tercera parte, son 86 casos los que no se reportaron al Registro Nacional. Y al respecto, la funcionaria dijo que la disparidad es ocasionada por la falta de información de la Comisión de Búsqueda en el Registro Nacional, pero hay otro factor que influye: están en proceso de actualización de registros antiguos a petición del gobierno federal. Citamos nuevamente a la vicefiscal, dijo: estamos trabajando en una actualización que la federación nos pidió, nos dice que está muy bien que retomen el tema y estén capturando la información del día a día, pero nos interesa que me actualices, lo que dice la federación, el estatus de todo el universo de personas que están arriba en el sistema. Ahorita los esfuerzos de captura los hemos estado direccionando principalmente a la actualización que la federación nos pidió. Añadió que el compromiso es seguir trabajando para que la actualización sea completa, integral, pero sí implica tiempo porque, por ejemplo, en cada actualización una persona se tarda hasta 40 minutos para hacer una sola actualización, cuando estamos hablando que son miles de registros. Vamos a otra nota, ya digamos los trabajos de conformación del presupuesto del próximo año. Lo que se está informando, en este caso por Valeria Ávila, diputada local del partido Hagamos, es que se va a enfocar el presupuesto para mejorar capacidades de búsqueda en vida. Ojalá esto se cumpla. Es una nota también de los colegas de NTR y señalan que el gasto de las instituciones encargadas de la búsqueda de personas en Jalisco para 2026 deberá centrarse en fortalecer sus capacidades de acción y no contratar más burocracia, aseguró Valeria Ávila, diputada local de Hagamos. La legisladora integrante de la Comisión Especial para atender asuntos en materia de desaparición de personas en Jalisco adelantó que mañana está convocada una comparecencia de todas las titularidades de gobierno que atienden esta crisis para hablar del presupuesto programático del próximo año. Ávila precisó que la comparecencia fue a solicitud de los colectivos de búsqueda, quienes también pretenden que el dinero para el próximo año se centre en aumentar las capacidades de operación en campo, identificación, más peritos, así como acompañamiento en jornada de búsqueda, entre otras tareas necesarias, y no crecer las nóminas y gasto corriente. La diputada también explicó que en esa comparecencia se analizará la situación particular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, porque es un nuevo órgano de gobierno y por lo tanto tendrán que contemplar su reestructuración técnica, material y administrativa para que pueda trabajar con eficacia y atender este tema urgente, con lo que no se escatimarán recursos para darle el voto de confianza. Fue una entrevista para Informativo de NTR y ella indicó que las mesas de discusión están invitados especialistas, colectivos, autoridades y académicos con el fin de escuchar y poder enriquecer el presupuesto programático con directrices centradas en la búsqueda, esperando cubrir las necesidades que demanda esta situación. Para el próximo año, anticipó la diputada Valeria Ávila, se prevén 959 millones de pesos, que representan 261 millones más que el año pasado, con lo que se tendrá que dar mayor certeza y vigilancia de este gasto, señalaron. Y bueno, en otra nota también de los colegas de NTR recogen declaraciones de Carmen Chinas. Ella es coordinadora del Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas de la UDG, y ella señala que la falta de sentencias y la saturación de las instancias encargadas de investigar han abierto la puerta a que el fenómeno de las desapariciones continúe creciendo en Jalisco y en el país, esto es decir, debido a la impunidad. Es importante porque ella dijo que en la mayoría de los casos de desaparición existe un delito detrás, ya sea desaparición forzada o cometida por particulares, incluyendo del grupos del crimen organizado, pero la impunidad ha prevalecido porque son muy pocas las sentencias y al no existir sanción se abre una puerta para que cualquiera pueda hacerlo. Dijo que durante muchos años muchas familias desconocían que además de reportar la desaparición tenían que acudir a la fiscalía a levantar una denuncia formal, volviendo a este tema del registro. Una omisión derivada tanto del desconocimiento como de la negligencia, dijo, de las autoridades. Ante ello, recientemente se legisló para que todo reporte implique la apertura de una carpeta de investigación, Justamente lo que estábamos hablando. Sin embargo, China Salazar advirtió que este cambio legal enfrenta un nuevo obstáculo: la falta de personal suficiente. Las instancias tienen entre 300 y 400 carpetas abiertas, es decir, cada ministerio público. La ley obliga a abrirlas, pero ahora hay que ver a quiénes se asignan
cómo se les da seguimiento y quién atiende a las familias, algo que se ha denunciado reiteradamente sin respuesta. Es cierto, o sea, a lo mejor ya se corrigió este tema de que todo reporte de desaparición obliga a abrir una carpeta de investigación, pero ahora ¿quiénes van a investigar? ¿Qué ministerios públicos van a estar asignados? ¿Cuántos policías e investigadores? Para que no quede solamente como un testimonio y la carpeta abandonada en el escritorio del Ministerio Público y de los policías e investigadores, sino que realmente vayan a hacer búsquedas en vida. Ahora, ahí es donde me salta la declaración que acabamos de escuchar, la diputada Valeria Ávila, que dice que para el próximo año sí contemplan aumentar el presupuesto, pero no para más burocracia, es decir, no para contratar más personal, pero aquí estamos viendo que sí urge más personal. Y también Carmen China llamó a fortalecer las búsquedas especializadas al señalar patrones reiterados como los casos vinculados a centrales camioneras que afectan principalmente a jóvenes, y subrayó que ya existe un análisis de contexto sobre desapariciones de adolescentes, pero no se ha compartido a pesar de que la ley obliga a difundirlo para orientar las acciones. Y finalmente advirtió que el personal que atiende estas investigaciones suele ser temporal y sin estabilidad, lo que limita la continuidad de los procesos y dificulta alcanzar justicia. Y concluyó: toda persona tiene derecho a ser buscada. Si cometió un delito deberá enfrentarlo, pero no por ello dejar de buscarle. Y todo esto porque todavía existe el estigma, y con esto aparentemente la justificación para no hacer nada de parte de las autoridades, es decir, en algo andaba. Vamos a otro caso. Es una historia que presenta el diario Milenio. Un menor de 3 años fue raptado por una mujer cuando jugaba a las afueras de su casa en el municipio de Tlajomulco, y tras un operativo de la Policía Metropolitana, el pequeño fue rescatado y la robachicos detenida, reportan los colegas de Milenio. Qué grave este caso, pero qué oportuna la participación de la policía. Cuenta la nota que los oficiales estaban haciendo un patrullaje en la colonia Lomas del Mirador cuando en la calle Circuito Monte Servino un hombre corrió hacia la unidad y les pidió auxilio porque no encontraba a su hijo de 3 años. Los vecinos informaron que vieron a una mujer, fíjense qué importante, que se había llevado al menor luego de hablar con él cuando estaba jugando en el pórtico de un domicilio. Al enterarse, sus padres comenzaron a buscarlo. Los policías metropolitanos activaron el protocolo de atención a menores en riesgo y montaron un operativo de búsqueda que pronto dio resultado. En Avenida Lomas del Mirador y Río de Janeiro, en la misma colonia, localizaron a la mujer cuando escapaba con el niño en brazos, por lo que un oficial realizó labores de convencimiento para que le entregara al menor. Ahí aparentemente el niño estaba en buen estado de salud, sin embargo lo llevaron a Ciudad Niñez, en donde se iniciaron los trámites para que pueda volver a casa. En tanto, la mujer, identificada como Rocío N., de 35 años, fue detenida y llevada a una agencia del Ministerio Público que determinará su situación legal. Y bueno, en esta nota de los colegas de Milenio comparten algunas recomendaciones de alerta AMBE para evitar desapariciones. Entre otras cosas, se pide a los menores mantener comunicación con un adulto de confianza o familiar, decir a dónde te diriges, con quién estarás y contacto de la persona o al lugar al que visitas. Y también se sugiere evitar ofertas de empleo dudosas con altas pagas ante trabajos que normalmente no tienen esas percepciones. Como la historia que le presentamos ayer de esta adolescente de 15 años que supuestamente iba por una oferta de trabajo de $500,000. ¿Quién ofrece $500,000 en una oferta de trabajo para un adolescente? Y la labor tan importante de este chofer de una plataforma de taxis, que de manera, digamos, precavida, pero también preocupado por la chica, pues alertó a los policías. Vamos a ir a una pausa y regresamos para la primera entrevista de esta tarde. Cosa Pública 2.0. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Antes de pasar a la entrevista, solo le vamos a comentar los balances hasta ahora de los impactos que han tenido las recientes tormentas en regiones de Jalisco, sobre todo la del día de ayer allá en Tototlán, donde más de 2,000 personas resultaron afectadas. Es un desastre de grandes dimensiones considerando pues la población de Tototlán. El portal de Notisistema informó el día de hoy que las inundaciones registradas la madrugada de ayer allá en Tototlán dejaron al menos 2,000 personas afectadas y un saldo preliminar de 460 viviendas dañadas por el ingreso de agua y la pérdida de menaje. Eso lo informó el día de hoy el gobernador Pablo Lemus, quien adelantó que en breve se emitirá la declaratoria de emergencia para apoyar a las familias damnificadas. Citamos al gobernador, dijo: vamos a hacer la declaratoria de emergencia para hacer ya el trámite de la emisión de los cheques para que la gente pueda reponer una buena parte del menaje que perdió ayer en Tototlán. Según el gobernador, la entrega de cheques se realizará en un plazo máximo
todavía falta de 2 semanas para que los afectados recuperen parte de sus pertenencias perdidas ahí por la contingencia. Hay otra nota también del portal de NTR que informa en ese mismo sentido de que en 1 o 2 semanas es cuando llegarán los apoyos económicos para atender a la población. Que por cierto, ahí agregan que las autoridades, fíjense, informaron que hay un avance hasta ahora del 70% en las acciones de saneamiento de viviendas y limpieza de vialidades, labores en las que participan bomberos y combatientes forestales allá en Tototlán. Asimismo, se sumaron a la entrega de ayuda humanitaria en un esfuerzo coordinado entre los 3 niveles de gobierno, encabezados por la presidenta del DIF Jalisco. Y ahí señaló otra vez declaraciones de Pablo Lemus, quien dijo que tanto el DIF como Protección Civil Jalisco están presentes en las colonias más afectadas. Se dirigió a la población, dice: sepan que cada una de las familias que requiera homenaje y apoyo por daños en sus viviendas las recibirá. Nuestro equipo están trabajando para realizar un censo y destinar el recurso pertinente para las necesidades de las y los damnificados. Para mí, mi gobierno, la gente es primero y siempre actuaremos para apoyarles, es lo que dijo el gobernador. Entre otras cosas, comentan que van a implementar un esquema de apoyos económicos para los negocios, como tiendas de abarrotes y ferreterías, que reportan pérdidas de entre el 80 y 90% de sus artículos. Estos apoyos oscilarán entre 100,000 y 150,000 pesos, además de créditos a través del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, que es el FOJAL, para facilitar la reactivación de la economía en la región. El gobernador aseguró que en 1 o 2 semanas pues llegarán los recursos para estas familias, 460 familias afectadas. Hay una nota también que publica el diario Milenio el día de hoy, ya con los testimonios de las habitantes de allá de Tototlán, y son verdaderamente graves, digamos, como la lluvia los agarró prácticamente durmiendo a muchos de ellos, fue en la madrugada, y cuentan que no habían visto algo así por lo menos en los últimos 20 años los testimonios. Hace 3 años también ocurrió una inundación significativa, pero no del tamaño ni de las dimensiones que pasó que ocurrió en este fin de semana. En Tototlán, al oriente de la zona metropolitana de Guadalajara, el desbordamiento del río Tajo provocó severas inundaciones que afectaron a varias colonias, entre ellas la Infonavit, Lindavista y el Tajo. Las lluvias intensas dejaron viviendas bajo el agua, con enseres domésticos flotando y familias enteras afectadas. Algunas tuvieron que subir de madrugada con sus niños pequeños para evitar morir ahogados o ser arrastrados dentro de la casa, reporta Milenio, y también señala que los residentes denunciaron que pese a las administraciones municipales que han pasado, la situación de las inundaciones es recurrente y no ha sido atendida de manera efectiva. Protección Civil y la Guardia Nacional acudieron al lugar para brindar auxilio y rescatar a las personas afectadas, aunque algunos habitantes manifestaron que la ayuda fue insuficiente y sintieron abandono por parte de las autoridades. Fíjate, hay 2 declaraciones que me parecen importantes, Rubén. Si bien es cierto que dicen que no habían percibido una tormenta de esa magnitud en tantos años, las inundaciones son recurrentes. Hay un problema ahí que no ha sido resuelto entonces, y a pesar de los cambios de administración. Y lo otro es ese detalle que, a pesar de las declaraciones de muchos gobernantes, sienten abandono. Hay un testimonio de un habitante, Sandra, dice: el agua subió bien rápido y ya no pudimos hacer nada. Los muebles de su casa flotaban dentro del domicilio, el agua les llegó prácticamente hasta el filo de las camas. Dice: ya cuando nos dimos cuenta ya no pudimos hacer nada porque el agua subió bien rápido y ya no pudimos hacer nada. Ella es una de los cientos de afectados, 2,000 según el reporte de Notisistema, solamente en Tototlán, donde el agua alcanzó el medio metro de altura, pues su vivienda se encuentra a 2 cuadras del río Tajo. Comentó que nadie resultó lesionado y que no hubo pérdidas humanas, aunque se dañó todo su homenaje por el agua que ingresó a su casa. Pues uno quiere salvar sus cosas, lo citan, pero no puede, ¿verdad? Lo bueno, que no hay pérdidas humanas, eso es lo más importante, que todos estén bien. Y pues ahora ya nada más limpiar el cochinero, declaró, aún con la incertidumbre de no saber dónde dormir esa noche. Cuenta también que en otras ocasiones el nivel de agua había subido de 20 a 30 centímetros, es decir, en otras inundaciones, pero esta vez rebasó todas las expectativas. Dicen: no, pues ahora sí nos tocó parejo, somos muchas las personas afectadas, tanto en el bordo Lindavista como acá para Infonavit. Acá en Lindavista todavía están bajo el agua, pero mire, aquí ya nos bajó el agua, ya podemos limpiar, pero ahora subió muy rápido. Cuando me habla mi hermana, ya cuando ella nos dijo, y ya el agua ya la teníamos dentro y no pudimos hacer nada.
ella solo espera que las autoridades no los abandonen y los apoyen de alguna manera para recuperar sobre todo los electrodomésticos que perdió por la inundación. Y también a través de los testimonios está la memoria justamente de otros casos semejantes. En esta entrevista en el señor Martín Sánchez, y él comentó que no es la primera ocasión que cae una tormenta de este tipo en Tototlán. A él le han tocado vivir 3 tormentas sin afectaciones en su vivienda. Cuando son tormentas fuertes, hasta la zona que se inunda con el arroyo que nosotros nombramos del Tajo, tiene otro nombre, pero no me lo sé. Lo que sí sé que es mi tercera inundación de mi vida. La primera fue en el 68, la otra creo que en el año 2000, y esta la más fuerte, agregó el señor Sánchez de la colonia Infonavit. Hay otros testimonios más adelante que cuentan cómo la inundación los tomó dormidos. Dice una persona afectada: me levanté, me llegaba el agua a las rodillas. Fue en la madrugada que estábamos dormidos y como a las 4 de la mañana nos hablaron para decirnos un familiar que estaba inundado, y me levanté de la cama y en cuanto me levanté me llegaba el agua hasta las rodillas. En otro testimonio, una familia realizó rápidamente el rescate de sus abuelos para subirlos a la segunda planta y evitar que sufrieran algún accidente o problema de salud tras la inundación de su domicilio. Y lo citan: somos 6 personas. Lo que más nos importa eran mis abuelitos, ya que son personas mayores, y era lo que más nos preocupaba, y los bebés, el mío y del de mi hermana, era lo que más nos preocupaba, añadió esta víctima, y destacó la joven que fue una gran pérdida en cuanto a todas sus pertenencias, pero lo primordial y más preocupante era salvar al bebé y a los abuelos. Fíjense, ya hacia el final del reportaje, lo vamos a compartir en redes. Las personas afectadas dijeron que las autoridades solo fueron a ayudarles por un momento y luego les dejaron instrucciones para continuar con la extracción del agua. Vinieron, cuentan, y nos ayudaron un poquito a sacar el agua. Les dijimos que todavía quedaba y nos responden que la limpiáramos con un trapeador y le echáramos cloro. Fue todo lo que nos dijeron. Ya no nos ayudaron más, y tampoco es que nos hayan venido a decir de algún albergue o que nos hayan sacado de aquí. Aquí literal no entraron todos, lo estuvimos haciendo en esta cuadra, por lo menos no todos lo estuvimos haciendo nosotros, es lo que cuentan los afectados. Y bueno, pero de acuerdo a las autoridades sí hay avances hasta el 70% ya en el saneamiento de las inundaciones, además de instalar un albergue al que acudieron 50 personas. Esta mañana elementos de Protección Civil de Jalisco junto al sistema DIF continúan con las labores de auxilio a la población de Tototlán luego del desbordamiento del río Tajo, dejar una afectación preliminar de 450 viviendas en 4 colonias del municipio. Ya, esa es la nota que también habíamos comentado con otros portales, pero acá en esta del Informador recuerdan que a quien desea apoyar desde el área metropolitana de Guadalajara, el DIF Jalisco abrió un centro de acopio que está en las oficinas centrales en Guadalajara, en la prolongación Avenida Alcalde número 1220, en la colonia Miraflores, donde recibirán donaciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En tanto, la dirección del albergue en Tototlán es en un lugar conocido como La Dulcera, que está sobre la calle... la dirección sobre una calle, el número 262 allá en Tototlán. El lugar se llama La Dulcera. Algo importante, tanto el alcalde como otras autoridades han dicho, es que fue una lluvia típica. Eso es lo que han tratado de justificar esas rápidas inundaciones. Tengo familiares en Tototlán y dicen sí, la lluvia típica, pero también que están pelando los cerros para la plantación de agaves. Este es un asunto que sin duda está influyendo la devastación, la deforestación, el arrasamiento de los árboles del entorno de Tototlán. Si Tototlán está, digamos, si uno va hacia Zapotlanejo, pasando Zapotlanejo, poco adelante está Tototlán, y uno puede ir viendo cómo va cambiando el paisaje, que años anteriores pues uno veía cultivos de maíz y de otros tipos de cultivos, pero ahora usted puede ver que hay agave a un lado de la carretera, en lo que es todavía un terreno, digamos, de amortiguamiento de los terrenos de la carretera estatal. Incluso ahí se está sembrando agave, pero los pobladores han podido ver en los últimos 4 años cómo han pelado cerros enteros, de tal manera que no solo son las lluvias copiosas, seguramente sí, pero evidentemente que esta política, del agronegocio dedicada al monocultivo, con algunos justamente cultivos aparentemente que ofrecían ganancias rápidas, como era el agave, en este momento no lo está haciendo, pero este es un factor que sin duda está influyendo en esas inundaciones, al menos allí en Tototlán. Y recuerde usted lo que ocurrió en San Gabriel ya hace 3 años, la deforestación de la zona alta provocó una avalancha de agua que inundó y provocó incluso muertes y desapariciones en San Gabriel. Y recuerdo bien el reportaje de Cristian Pinto, nuestro amigo y compañero. El día que no llovió en San Gabriel fue el día en que se inundó. Allá por tema de aguacateras, en este caso que comentas de Tototlán, el agave. También en San Gabriel muchos agronegocios de berry. Siempre hay un problema detrás, no solo ya en el campo, sino también en las inundaciones acá en la ciudad.
Pero no solo es Tototlán, también de nuevo la lluvia afectó a varios pobladores acá en colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. Notistema indica que una tormenta de casi 3 horas provocó severas inundaciones la noche del lunes en la colonia La Martinica de Zapopan, donde decenas de viviendas resultaron afectadas, principalmente en la calle Paseo de los Manzanos. Las corrientes alcanzaron niveles de hasta 6 metros de altura, arrastrando vehículos y causando daños estructurales en bardas, techos y canceles. Se ven videos que circulan en redes sociales de los momentos más álgidos de la inundación y había caudales impresionantes. Otra vez, ¿será solo la lluvia o será el desbordamiento de construcciones? La Martinica está, digamos, para ubicarnos geográficamente, muy cerca de aquí, por cierto, entre esta zona, digamos, del centro del CUSE, del CUSH y del Auditorio Benito Juárez, atrás de Tabachines, un poco hacia el norte de Tabachines. Ahí está la Martinica y vuelve a inundarse esta colonia. Vuelve porque hace casi 2 meses ocurrió otra inundación en la misma zona donde muchas familias resultaron con pérdida total del patrimonio. También Notistema reporta que fueron 37 viviendas afectadas en la Martinica y Lomas de Tabachines. La lluvia inició alrededor de las 5 de la tarde y se prolongó por casi 2 horas, ocasionando cuantiosas pérdidas en el menaje de las familias. 4 de las viviendas presentaron además incluso daños estructurales. Cuentan ahí que el alcalde Juan José Frayir realizó un recorrido por la zona. Calculan que las labores de saneamiento en la calle Paseo de los Manzanos y en las casas concluya en la tarde de hoy. Aparentemente las corrientes arrastraron al menos 6 vehículos reportados como pérdida total. Los vecinos denunciaron que el ayuntamiento no realizó las reparaciones necesarias tras la inundación que ocurrió justo el 15 de julio en la misma zona. Ahí está el reclamo, no hicieron las reparaciones y vuelve a inundarse. Y bueno, en el diario Milenio recoge algunos testimonios y algunos de los vecinos dicen: no se puede vivir, ya no podemos estar aquí. Nuevamente la colonia La Martinica de Zapopan resintió las inclemencias del actual temporal y casi 100 personas fueron evacuadas de sus viviendas. Esto tras la tormenta registrada la tarde de este lunes, donde de acuerdo a las autoridades el agua alcanzó una altura de hasta 5 metros. Los habitantes de la zona, dice la nota, imploran a las autoridades por ser reubicados, ya que viven con el miedo permanente de que se repitan los siniestros. Hay un testimonio, dice: lo que nosotros queremos es que nos reubiquen, ya no estamos cómodos, no se puede vivir y ya no podemos estar aquí, estamos en una pendiente y de esta pendiente de nuestras vidas cuelgan, dice un afectado. Es menor el daño que hace 2 meses, dicen las autoridades sobre la inundación de ayer. Y citan en esta nota a María Alberto Espinosa, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, y él dijo que son 96 personas las afectadas. Y más información sobre este tema, el Occidental recogió una nota donde reporta que la Universidad de Guadalajara estaría donando terrenos al municipio de Zapopan para la creación de vasos reguladores que ayuden a mitigar las inundaciones en esta zona. Y también se reporta que un edificio del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara fue dañado. Un ventanal del edificio G cayó debido a los fuertes vientos que acompañaron esta tormenta de este día. Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0. En unos momentos esperamos ahora sí tener contacto con Yanira Navarro. Se dificultó la conexión justo porque están en labores de búsqueda y nos decía que lamentablemente habían encontrado otro positivo, es decir, otro cuerpo enterrado en una fosa clandestina. Antes del enlace le compartimos esta nota, porque el Ejército Zapatista de Liberación Nacional denuncia destrucción de casas y despojo de predio con apoyo militar. La Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas y Gobiernos en Común denunciaron que con apoyos de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de Chiapas y de la Policía Municipal de Ocosingo, habitantes de Huixtán quemaron y destruyeron casas de bases de apoyo del ZLN y se dañaron un predio que fue recuperado por este levantamiento en 1994. Hay más sobre esto, ya se lo compartimos, pero vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a Indira Navarro que nos tome esta llamada. Indira Navarro es fundadora y vocera del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Indira, buenas tardes, gracias por aceptar conversar con nosotros. Te saluda Rubén Martín. Hola Rubén, buenas tardes y buenas tardes a todos los que están
ahorita. Así es. Queríamos hacer un balance digamos, de las fosas en las que están haciendo trabajos de búsqueda, pero justo ahorita que te contactábamos, justo nos reportabas que acaban de dar con un positivo, es decir, encontrar un cuerpo. ¿Dónde están llevando a cabo los labores de búsqueda en este momento, Indira? Sí, ahorita nos encontramos acá en Tlahuacán de los Berrillos. Habíamos dejado algunos puntos por prospectar y efectivamente acaba de salir. Posiblemente sean más cuerpos, se alcanza a ver, dice del anónimo que son 4, pero nos desplazamos a otra vivienda y acaba de salir el otro positivo en 2 fincas diferentes. Entonces, ¿es dentro del propio municipio, de la propia cabecera municipal de Tlahuacán donde están haciendo estas búsquedas? Sí, es correcto. Es Valle de los Olivos, segunda sección. Y la verdad que desde que sacamos el primero han estado llegando los anónimos y se hablan de bastantes fincas abandonadas con restos humanos. En este caso también fue un anónimo quien les avisó de este lugar. Sí, son varios anónimos porque la semana pasada ya se había trabajado aquí y prácticamente es por las mismas calles o quizá nada más de diferencia una calle atrás, pero ahorita aquí son 4 fincas hasta hoy que han salido positivos aquí desde la semana pasada. 4. ¿Y ahí ya tienen también presencia de autoridades? ¿Están colaborando con ustedes? ¿Fiscalía sí, policía municipal se hizo primer respondiente. La verdad, sí le batallamos un poquito, especialmente en este municipio, porque pues saben que Guardia Nacional viene y por ser pues autoridad quien llega primero, pero se les ha avisado que ellos traen una función de escolta y ahí es donde comienzan los problemas, porque pues yo llego con la guardia que está 24/7 con nosotros y me tengo que retirar con ellos, entonces es ahí donde tenemos pues las dificultades. Así es. En este momento, ¿en cuántos lugares se están haciendo búsquedas? ¿Qué resumen nos pueden hacer? Estaba el predio Las Agujas, otro que encontraron recientemente, Arroyo Hondo. En Arroyo Hondo, exactamente. ¿Arroyo Hondo es Tonalá? No, Arroyo Hondo también es de Zapopan. Ajá. Ahí pues se abrió el viernes extrayendo 5 bolsas. Ahorita pues el predio es de 1/4 de hectárea. Se tiene que limpiar primero. Se pidió colaboración para la Comisión Nacional de Búsqueda. Vino personalmente la comisionada nacional, el cual nos está brindando aquí el apoyo. Tuvimos también un positivo en vida, que ahí sí, la verdad sí nos dieron mucho apoyo lo que es Fiscalía, y sí que reconocer también cuando se hace buen trabajo. Y en esta ocasión, el licenciado Becerra, el director de Desaparecidos, nos brindó el apoyo para ir por la persona que fue a Sinaloa, una persona con vida, recuperada. Bueno. Tenemos también, pues, aquí ahora ya sería el segundo abierto. Tenemos una fosa desde el 2023 en Morquecho, que tampoco no se ha vuelto a abrir, que ha estado resguardada por estos años por Policía Municipal. Tenemos la fosa de Oblatos también, que hablaban de que eran más de 20 personas y pues por ser un lugar con accidentado y las paredes a punto de caer, de colapsar, pues dijeron que iba a entrar protección civil y hasta la fecha pues no hay nada, no ha ingresado. Indira, justo cuando encontraron esta nueva fosa en Arroyo Hondo, digamos, la información que les ofreció de manera anónima les decía el punto, pero que también que era una fosa enorme, que hasta posiblemente 300 cuerpos podrían encontrar ahí. Sí, es correcto. Eso nos dijo la persona, y no nomás esta persona, es anónimo, porque él comenta pues que en su tiempo lo obligaron y que se escapó de trabajar ahí, lo tenían forzado, lo que comenta. Pues nosotros no somos quien para juzgar, damos la información a las autoridades, y este anónimo refería que eran aproximadamente 300 personas. Entonces, no sé si se refería a 300 personas, 300 bolsas, pero que era una fosa muy grande. Esto pues lo reafirman otros anónimos y pues vecinos que alcanzaban a ver los movimientos que había en ese predio. ¿Este Arroyo Hondo, esta fosa, es un terreno descubierto? No, tenía una entrada
por donde hacían como bloques, creo, algo así como bloques largos, y todo lo que era una barda que había tapado, sí tenía una entrada como un portón, pero la taparon con ladrillo. Entonces era una finca pues cerrada, se pidió el permiso, el acceso a las personas que estaban pues a colindancias que decían que eran de ellos también, pues nos otorgaban el permiso para ingresar. ¿Qué tal, Indira? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Una duda con respecto a este anónimo que estaba ahí. Entonces, aparentemente él estaba ahí, era desaparecido, o sea, posiblemente sería un campo también de personas reclutadas a la fuerza y también de desaparición de personas. Mira, pues él comentaba, no fue mucho lo que nos platicó, pero él sí comentó que lo tenían trabajando forzadamente y que él logró escapar y que está fuera del estado. Y él comenta que fue en tiempo atrás, que los cuerpos eran del 2018 hasta el 2022. Pero lo curioso es que el cuerpo extraído, segmentado el viernes, sí daba una data a no tantos años, digamos 2024, sí tenía tejido, todavía estaba muy conservado, pero eso también depende mucho de la tierra. En Zapopan se conservan porque hay mucho, es rico en minerales en algunas zonas, entonces eso hace que los cuerpos se conserven de esta manera. Si fuesen 300 cuerpos, sería una de las más grandes localizadas si se llega a confirmar esa cantidad de cuerpos, ¿no? Yo creo que sí estarían hablando de una de las fosas pues más grandes, y es que lo que comenta el anónimo llegara a ser cierto. También notamos ahí que había algunos vehículos abandonados, otros calcinados, había muchos indicios de carcasas de celulares, lo que parecía pues muy extraño. Entonces yo creo que esas investigaciones pues ya se las dejamos a la autoridad. Indira, de la otra fosa de las agujas, ahí el balance creo final fue de 270 bolsas. Preguntarte si siguen trabajando ahí o si ese ya es el balance final y si hay alguna cantidad, a cuántos cuerpos corresponden más o menos. Mira, en las agujas todavía falta por descartar un poco en la parte de adentro, ya que pues es un predio con varias hectáreas, no recuerdo si eran 20, no recuerdo cuántas hectáreas era, pero sí había con el análisis de contexto en lo que es el dron multiespectral, que puede ver zonas donde hay más nitrógeno, fósforo, que es lo que emite el cuerpo, y que es un punto de interés. Entonces, marcaban algunos puntos de interés todavía, y nosotros pues estamos apelando para que se vuelva a ingresar adentro, allá a donde estaba la constructora, y todavía faltan, pero pues no hay bastante personal, no hay maquinaria. La verdad, para entrar aquí a Arroyo Hondo tuvimos que conseguir prestado por municipio, y así está, ya se está colapsando con tantas fosas abiertas, y no hay ni el personal adecuado, ni siquiera pues esta maquinaria. Justo eso te iba a preguntar, porque ayer leímos una petición que ustedes hacían justamente solicitando maquinaria y más personal. ¿Están saturadas o sobrepasadas las capacidades de las autoridades ante la cantidad de fosas que están siendo localizadas? Por supuesto, simplemente en el tema de forense, los peritos, es el mismo equipo, creo que se dividen en dos. Oye, son 15, ya 16, 17 fosas, 18, no sé, las que están abiertas. Es imposible que se den abasto. Entonces, son aproximadamente 190 plazas las que hacen falta en el Instituto Forense. ¿Cómo no va a haber una crisis? Claro. Y, Indira, se ha reportado que este año es parece ser el periodo en que más fosas se han encontrado, que va a rebasar a otros años. ¿A qué se debe? ¿Se están abriendo más fosas o los colectivos están buscando más y eso presiona a las autoridades a que las investiguen y por eso se encuentran más fosas clandestinas? Yo creo que también tiene mucho que ver con las personas que se animan a dar esta denuncia, ¿no? Sí. Porque con todo esto ha causado más revuelo el tema de los desaparecidos, de que ven que cada vez son más, y aparte la confianza que tiene la sociedad hacia los colectivos. Las autoridades definitivamente están perdiendo mucha credibilidad y confianza. Entonces, esa confianza pues se refleja en los anónimos que nos dan las llamadas, los mensajes, y de verdad que nosotros que no somos autoridades estamos saturados, porque
Decía yo que eran como 500 puntos. Ahorita te puedo decir que son más de 550 puntos que nos dan a prospectar también. No vamos a decir que todos son positivos, pero hay gente que dice que ve cosas extrañas, que vayamos. Entonces, sí estamos hablando de aproximadamente unos 650 puntos. O sea, solamente tu colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco tiene información, la mayoría, o asumo que todas vía anónima, de posibles 650 puntos de búsqueda. Es correcto. Híjole. Diario nos llegan, aparte pues en el colectivo tenemos 500 familias aproximadamente. Ellos también tienen espera donde les dicen que posiblemente puedan estar sus hijos, su familiar, y más las llamadas y mensajes que nos llega día con día. Son mensajes anónimos y fichas para hacer de personas desaparecidas. En Tocaltiche también ahorita está muy acelerado el movimiento por allá, y la gente con temor, con mucho temor de levantar las denuncias también. Sí, de acuerdo a tu experiencia, de cada 10, digamos, información anónima que les llega, ¿cuántos sí son positivos? De cada 10, pues hemos tenido, yo creo, 7 positivos, máximo pues 9, y ya cuando menos 6, pero sí, digamos, el 60% es positivo de los puntos. Eso implicaría que de estos 650, posiblemente unos 400 serían positivos. Es correcto, y entre ellos pues crematorios también. Indira, aprovechando esto, la importancia de los datos anónimos, quería preguntarte, hacer una reflexión. Hay que recordar que en julio del 2023 hubo un atentado en Tlajomulco, que todavía no quedó del todo resuelto, pero eso fue la excusa del gobernador Enrique Alfaro para decir que se suspendían las búsquedas de fosas clandestinas a partir de datos anónimos. ¿Eso supuso que se frenara la búsqueda? Es decir, ¿eso generó un problema hacia el final de esa administración que ahora estamos viendo de alguna manera brotar con todas estas fosas? Mira, por supuesto que querían frenarnos a nosotros. Estamos visibilizando muchísimo. Si no más recuerdan, ese tiempo se empalmó con la fosa grandísima que encontramos en San Lucas Evangelista, que eran bastantes y que ellos no querían darnos la cifra, ni siquiera nos permitían saber cuántas bolsas iban extrayendo, que fue más del mes lo que se estuvo trabajando. Entonces, él lo que quería era invisibilizar el tema de los desaparecidos, porque siempre lo minimizó. Siempre decían que era por su propia voluntad, ya estaba el tema de reclutamiento, que eran 19, cuando nosotros comprobamos que eran muchísimos más jóvenes, y este problema sigue todavía, y no han hecho nada para prevenir, alguna campaña de prevención para estos jóvenes. No hay pues más personal, o sea, la verdad no sé dónde se está yendo el recurso. Claro. Pues saben que la prioridad ahorita es el tema de desaparecidos, la violencia que hay aquí en el estado, pero para eso no hay recurso. Finalmente, Indira Navarro, solamente tu colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, ¿en cuántas fosas han participado en búsquedas? Híjole, yo creo que ya antes sí ya anotábamos todo. Creo que hay una compañera la que lleva esta conteo. El año pasado fueron 31 fosas en el año destapadas por nosotros, y pienso que este año más se disparó, y precisamente por la pregunta que había dicho ahorita, creo, Jesús, sí nos limitaron un poquito, porque también a los anónimos yo creo que les metieron ese temor de decir que iba a haber investigación, y ahorita ya tienen esa confianza, entonces están brotando lo que en el año pasado no nos permitían tanto el gobierno, pero nosotros seguimos de todos modos buscando, le estamos haciendo el trabajo que ellos tienen que hacer. Entonces, lo mejor es trabajar en coadyuvanza. Por supuesto. Ya le sacamos las cosas, ya le entregamos los cuerpos, lo mínimo que puedan hacer, ponerse las pilas en meterle más dinero a lo que es el Instituto Forense y pues las investigaciones. Así es. Entonces, este año llevan más búsquedas en fosas que el año pasado. Sí. Eso Yo creo ahorita, ya que estamos terminando el mes de septiembre, sí te puedo decir que van más de 30 por nosotros. Más de 30, más las 31 del año pasado. Indira Navarro, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros, doblemente agradecidos porque sabemos justamente que hiciste una pausa de esta búsqueda que están haciendo en Valle de los Molinos e Ixtlahuacán de los Membrillos. Gracias, Indira Navarro. No, gracias a ustedes por el espacio y por el apoyo que nos dan. Al contrario. Gracias, Indira Navarro.
Qué cifras tan impactantes. Jesús, solamente un asunto, no sé si te recuerdas. Fuimos a Valle de los Molinos en 2012 justamente por un tema, cómo se relacionan, cómo se imbrican las cosas, de un reporte de las familias, porque construyeron Valle de los Molinos, permitieron las autoridades municipales construir Valle de los Molinos en una empresa que se dedica a producir alimento para mascotas a partir de los desechos, todos los desechos de los rastros. El olor es nauseabundo, intolerable. Es decir, no solamente viven en malas condiciones, digamos, medioambientales, sino de inseguridad, cómo se empalman como en otros municipios de Tlajomulco. Es decir, son las, como dice Alejandra Guillén, nuestra amiga, las periferias, pero capas de violencia, de distintas violencias, violencia ambiental, violencia de una vivienda precaria, violencia de que te mando a las periferias, lejos de las zonas céntricas, y la violencia de las fosas clandestinas ahí mismo en tu fraccionamiento, terrible. Justamente ahí estuvimos viendo el problema de la contaminación del ojo de agua, que ahora relacionado también con el problema del agua, justamente allá en Valle de los Molinos. Por cierto, Rubén, también el contexto, septiembre se está acabando, fue hace un año que hubo la primera intervención al rancho Teuchitlán, al rancho Izaguirre allá en Teuchitlán, y en marzo este colectivo Guerreros Buscadores, marzo siguiente, fue el que destapó todos los horrores que estaban ahí. Valle de los Molinos está acá en Zapopan, este es Valle de los Olivos. El que comentabas. De los Molinos, y este es de los Olivos, es el que está en Iztrahuacán, donde está ocurriendo esta nueva fosa. Vamos a ir a una pausa y regresamos para presentar la información sobre Gaza y los riesgos que implica para la flotilla Global Sumut, que está llevando ayuda humanitaria. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, ahora queremos compartir la información lo más actualizada posible de lo que está ocurriendo allá en Gaza, tanto con la propuesta del plan arbitrario y cupular desde arriba presentado por Donald Trump, que supuestamente el criminal dirigente de Israel, Benjamin Netanyahu, aceptó, y que Gaza, según una nota de agencias que publica la jornada, Hamas, esta organización que dirige la Franja de Gaza, aparentemente estaría estudiando esta propuesta. Pero en este contexto sigue la Global Sumut Flotilla, integrada por más de 50 embarcaciones, más de 500 personas de 44 países que están llevando ayuda humanitaria a la población palestina. Uno de estos navegantes es Rafael Borrego, un periodista y politólogo español, quien ha estado dando reportes cotidianos de lo que está ocurriendo. Vamos a escuchar un audio que compartió en sus redes sociales, en particular en su cuenta de Instagram, de los posibles peligros que pueda enfrentar los navegantes en esta flotilla. Escuchemos. Un total de 3 barcos militares ayudar a la Global Sumut Flotilla en la misión con la que buscamos romper el asedio a Gaza. Y ahora todo el mundo se pregunta qué va a pasar. En las anteriores flotillas, la mayoría de las veces el ejército israelí abordaba los barcos en aguas internacionales. Algo totalmente ilegal porque en alta mar hay libertad de navegación e Israel no es nadie para secuestrar barcos que no están registrados bajo su bandera. Ahora la cosa se le complica, porque en principio los navíos militares que acompañan a la flotilla van a hacer una especie de escolta mientras estemos en aguas internacionales, que es casi todo el trayecto. O sea que se descolgarían de la misión cuando estemos a 12 millas náuticas de la costa de Gaza, unos 22 kilómetros, que es donde acaban las aguas internacionales. Israel podría atacar antes de todas formas, ya hemos visto que le da igual todo, pero se arriesgaría a una crisis diplomática gravísima con 2 países importantes de Europa. La cuestión es que no vamos a Israel, vamos a Gaza. En realidad pasamos de aguas internacionales a aguas territoriales palestinas, según el derecho internacional. Israel aquí ni pincha ni corta. Pero ¿qué pasa? Que Israel dice que tiene impuesto un bloqueo naval sobre la Franja de Gaza y que por tanto puede parar a todo el que quiera entrar. Dice que los bloqueos navales son una táctica válida recogida en el Manual de San Remo, un texto legal internacional de referencia para la guerra en el mar. Pero es que este bloqueo ya fue declarado ilegal por la Corte Internacional de Justicia el año pasado. El caso es que, aunque fuera legal ese bloqueo, seguiría habiendo una obligación de dejar pasar la ayuda humanitaria, de acuerdo con la Cuarta Convención de Ginebra, de la que Israel es parte. De hecho, el propio Manual de San Remo, que usa Israel como defensa, obliga a levantar el bloqueo y dejar pasar la ayuda si el daño sufrido por la población civil es desproporcionado. Y hay una hambruna declarada oficialmente en Gaza, y el 100% de la población vive en inseguridad alimentaria. Y la Comisión de Investigación de la ONU ha declarado que Israel está cometiendo un... Así que el daño a la población parece que está más que claro. Por tanto, se mire por donde se mire, la flotilla tiene derecho a pasar y romper el asedio a Gaza. Otra cosa es que a Israel el derecho le importe poco. Entonces la cuestión es, ¿nos atacarán en aguas internacionales aunque vayamos acompañados de barcos militares? ¿Esperarán a que estemos en aguas territoriales de Gaza a punto de llegar? ¿Dejarán que desembarquemos?
Son las opciones que se presentan. Yo creo que el peor escenario es el que va a ocurrir, es decir, que Israel detenga por la fuerza toda la flotilla, confisque las embarcaciones y encarcele, así sea unos días o de manera más, digamos, más prolongada algunos. De hecho, hay un activista medioambiental brasileño, Tiago, me escapó el apellido, al que aparentemente ya lo están declarando que pertenece a Hamás, cuando evidentemente no tiene ningún vínculo, pero eso implicaría que lo podrían dejar encarcelado de manera indefinida allá en Israel. Vamos a compartir en redes un tuit de Arlene Medrano, que es la mexicana que va en la flotilla. Es muy importante porque ella dice, por cierto, todos estamos dándole crédito a estos países europeos, pero dice, oye, los países del sur como Colombia y Malasia desde mucho antes han estado apoyando a esta flotilla, y ahí habla de esa contradicción de los países europeos que están acompañando a la flotilla. Oye, si ya reconoces a Palestina como un estado, entonces ¿por qué no vas a abandonar alegando que son aguas israelíes? No son. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos el día de mañana en otro análisis crítico de la realidad. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.